El caso de Dorothy Jane Scott es uno de esos casos en los que, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, el misterio sigue sin resolverse, dejando tras de sí una serie de preguntas sin respuestas, y una historia que aún resuena en la mente de quienes la conocen. La desaparición de Dorothy Jane Scott no solo desbordó las fronteras de California, donde ocurrió, sino que también se convirtió en uno de los más inquietantes casos de desapariciones en la historia reciente. Era el fresco 28 de mayo de 1980 cuando Dorothy, una mujer de 32 años y madre soltera, trabajaba en una tienda de jardinería en Anaheim, California. Aunque su vida parecía común y corriente, todo cambió en el momento en que desapareció sin dejar rastro. El caso de Dorothy comienza con un hecho perturbador, el hecho de que, antes de su desaparición, había recibido llamadas inquietantes de un acosador anónimo. Se sabe que Dorothy había sido contactada varias veces por alguien, un hombre desconocido, quien, en un tono oscuro y extraño, la amenazaba y le decía cosas que desconcertaban. La noche de su desaparición, Dorothy había estado trabajando en la tienda cuando, en un momento dado, uno de sus compañeros se enfermó y tuvo que ser llevado al hospital. Dorothy, siempre dispuesta a ayudar, decidió acompañarlo. Fue la última vez que alguien la vio. Se despidió de su jefe y se subió al auto, aparentemente sin ninguna señal de que algo terrible fuera a suceder esa noche. Sin embargo, la historia se torna aún más oscura cuando, poco después de salir del hospital, Dorothy sufrió un incidente. Mientras conducía su vehículo de regreso a casa, se dio cuenta de que había sido seguida por un auto. Al sentirse incómoda, trató de escapar, pero en un giro desafortunado, su coche se detuvo por completo debido a un problema mecánico. Esa fue la última vez que alguien la vio, y a partir de ahí, su paradero se volvió un misterio. La policía no tardó en llegar al hospital donde Dorothy había estado, pero al principio no encontraron evidencia alguna de que algo extraño hubiera ocurrido. No obstante, se reportó que una llamada telefónica extraña se realizó al hogar de la madre de Dorothy esa misma noche, donde una voz masculina, temblorosa y llena de amenaza, dijo que Dorothy se encontraría con él. Pocos días después de su desaparición, la policía descubrió que Dorothy no solo había sido seguida esa noche, sino que también había estado recibiendo llamadas extrañas en las semanas previas a su desaparición. El hombre que las hacía nunca se identificaba, pero las autoridades pronto comenzaron a sospechar que estas llamadas y la desaparición de Dorothy podrían estar relacionadas. Aunque la policía interrogó a los conocidos de Dorothy y revisó sus registros, no lograron obtener ningún rastro importante. Nadie sabía quién podría haberle hecho esto, ni por qué. Lo más desconcertante de todo fue que la policía no pudo encontrar señales de violencia en el vehículo de Dorothy, ni huellas, ni objetos fuera del lugar que indicaran que fue secuestrada en un acto de agresión. En cambio, parecía como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Durante años, el caso de Dorothy Jane Scott se mantuvo abierto, pero las pistas seguían desapareciendo sin dejar rastro. La desesperación por encontrar respuestas crecía entre su familia, quienes nunca dejaron de buscarla, sin importar cuántos años pasaran. El caso de la desaparición se convirtió en una constante pesadilla, no solo para la policía, sino también para los padres de Dorothy. Sin embargo, después de 7 largos años sin noticias, ocurrió lo impensable. En 1987, un hallazgo aterrador emergió del pasado. El cuerpo de Dorothy fue encontrado en una zona boscosa cerca de un parque industrial, en una ubicación que, curiosamente, estaba a solo unos kilómetros de donde ella había desaparecido. Lo escalofriante no fue solo el hecho de que su cadáver fuera hallado en un lugar tan cercano a su último conocido paradero, sino que, según los informes de la policía, el cuerpo de Dorothy había sido dejado allí días después de su desaparición. Lo más perturbador, sin embargo, ocurrió durante el tiempo en el que el caso permaneció abierto. En varias ocasiones, el acosador de Dorothy había llamado al hogar de su madre, siempre preguntando por Dorothy. Sin embargo, el misterioso hombre nunca mostró signos de arrepentimiento ni de compasión por lo que había hecho. Las llamadas siguieron llegando, incluso después de que su cuerpo fuera encontrado. En un giro aún más extraño, después de la muerte de Dorothy, las llamadas continuaron durante varios años. El hombre que las hacía nunca dejó de comunicarse con su familia, lo que hizo pensar que la persona responsable de la desaparición de Dorothy podría haber sido alguien que la conocía muy bien, un acosador que conocía detalles de su vida personal. El caso de Dorothy Jane Scott dejó muchas preguntas sin resolver. Entre las teorías que se barajaron con el tiempo,
Algunas sugieren que el hombre que la acosaba podría haber sido una persona cercana, alguien que ella conocía, ya sea un exnovio o alguien con quien había tenido una relación de algún tipo. Los detalles del caso nunca han sido completamente esclarecidos, pero la posibilidad de que el responsable fuera alguien del círculo cercano de Dorothy sigue siendo un tema de debate. Algunas versiones sostienen que la persona que la seguía podría haber sido un serio peligro desde el principio, alguien que se obsesionó con ella, hasta el punto de tomar decisiones fatales. Sin embargo, como muchos otros casos similares, no hay pruebas concluyentes que aseguren esta teoría. La falta de pruebas físicas y la desaparición de tantas pistas hace que el caso siga siendo un enigma. Hoy en día, el caso de Dorothy Jane Scott sigue siendo uno de los más desconcertantes en la historia criminal de California. Aunque se ha encontrado su cuerpo, la razón detrás de su muerte y la identidad del responsable aún permanecen en la oscuridad. En los más de 40 años que han pasado desde su desaparición, las teorías y las especulaciones han sido muchas, pero la verdad sigue siendo esquiva. El caso de Dorothy Jane Scott es un recordatorio de la vulnerabilidad humana, de cómo las personas pueden desaparecer sin dejar rastro, y de cómo a veces los responsables de estos crímenes permanecen en las sombras, riéndose de las víctimas que ya no pueden defenderse. Lo que se sabe con certeza es que Dorothy Jane Scott fue una víctima de un cruel destino, y su historia sigue atrapando la atención de todos aquellos que buscan respuestas en un mar de misterio.